Bueno, pues muchas gracias a todos, señoras y señores, por estar aquí en la tertulia del ser personal. ¿Para qué empoderar a la mujer africana? La lucha contra el racismo y los CIES. Perspectivas panafricanistas. Ya estuvieron aquí mis amigos en octubre, y nos faltó tiempo, hora y media no fue necesario, y yo prometí 3 horas. Pues 3 horas. Así que algunos ponentes de la mesa de después están ahora, pero no importa. Pueden hablar antes, después, a lo mejor habrá después alguna pregunta sobre mujer o ahora alguna pregunta sobre derechos humanos. Pero como están todos, pues seguimos. ¿Catalina? No ha venido todavía. ¿Danik, Jessie? Danik, Jessie, Kallina, Makoga Oyavi. Ella es representante de la Asociación de Gaboneses en España. Especialista en... Sí, es que lo de especialista es que ella va a hablar sobre la lucha panafricanista de sus mujeres. ¿Sí? Antumi, si está aquí, él es historiador. Antumi Toasige, historiador, director del Centro de Estudios Panafricanos, especialista en panafricanismo, frente a la teoría decolonial, porque yo he puesto descolonial para que la gente lo entienda, pero yo sé que es un término diferente. Lo de decolonial es más moderno pero más complejo al mismo tiempo. Y Elena García, antropóloga, especialista en Thomas Sankara y el empoderamiento de la mujer africana. Y Kabunda, que vino en octubre, que creíamos que no iba a venir ahora, pero magia, no magia negra, magia de la buena que ha aparecido. No importa, lo pondremos en el programa. Me encantan las improvisaciones. Bienvenido. ¿Quién habla primero? Kabunda. ¿Sí? No, me sorprende, entonces no se me esperaba. No está en el cartel. No está en el cartel por alguna razón. Algunos sí te esperaban. Pero écheme a mí la culpa, como dice la canción. Se me invita y no se me esperaba. Porque a lo mejor no dio la respuesta a tiempo. No, le contesté hace un mes. Hace un mes. Pero algo ha pasado, las redes. No importa. En 5 o 10 minutos para ver el panorama de los 4 temas, ¿sí? Vale. ¿Nos ajustamos 5 o 10 minutos? ¿Sí? Sí, está. Muchas gracias. Adelante. Bueno, voy a intentar hablar de una manera muy escueta, ¿no? Sobre todo máximo cuando no se había previsto mi intervención. Ya hace más de un mes que se me había consultado y todo había sido arreglado, ¿no? Bueno, el tema que me toca abordar es el neopanafricanismo como ideología política y económica del África postcolonial. Como ya saben ustedes, el panafricanismo nació en el Nuevo Mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, a manos de los afroamericanos, o lo que se suele llamar los africanos americanos, cuyo objetivo era rehabilitar la historia de África y poner fin a las agresiones coloniales en este continente, fundamentalmente del colonialista Cecil Rhodes, en inglés. Había que poner fin a sus agresiones y proceder inmediatamente a la rehabilitación de la historia de África. Esto se llevó a cabo tras la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, y a partir de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado el proceso fue recuperado por los propios africanos, que se convirtieron en nacionalistas y activistas del panafricanismo, cuyo objetivo claramente definido era de crear los Estados Unidos de África. Por lo tanto, estamos ante una ideología que desde mi punto de vista es bastante idílica y nebulosa. Una ideología totalmente indefinida que cada uno interpreta a su manera. ¿Por qué? Bueno, partiendo de unos criterios tales como el geográfico, se habla del panafricanismo subsahariano, el panafricanismo norteafricano
el panafricanismo transsahariano, es decir, continental, y el panafricanismo transatlántico. Y partiendo de este punto de vista temático, se puede distinguir el panafricanismo cultural, el panafricanismo político, el panafricanismo económico, etc. Por lo tanto, se ve claramente que estamos ante algo completamente indefinido. Incluso que dio en los primeros años de las independencias africanas a una interpretación totalmente errónea e incluso en contra de la propia unidad. Habíamos asistido en todas partes a una división organizada, porque hasta Mobutu y Adema, Paul Biya se consideraban como panafricanistas, es decir, recuperaron la ideología con fines de legitimidad interna contra sus objetivos, tal y como los padres afroamericanos lo habían definido. Pienso en particular en William Du Bois, en Marcus Garvey, William Sylvester, George Padmore, etc. Pero yo considero que hoy por hoy, teniendo en cuenta las necesidades y los problemas africanos, el panafricanismo me parece una ideología bastante superada, que necesita una cierta redefinición y una cierta adaptación. Y ello en función, como he dicho, de los problemas actuales del continente africano, que son problemas de desarrollo y problemas de unidad continental. Y los grandes teóricos, tales como Kwame Nkrumah o el profesor Cheikh Anta Diop, predicaron todos en el desierto. Recomendaron la creación de los Estados Unidos de África y desgraciadamente los políticos no les hicieron caso. Y me da la impresión que hoy por hoy, 60 años después de la independencia, en lugar de dar un salto cualitativo, hemos retrocedido en varios aspectos. Por lo tanto, para mí, el neopanafricanismo, para distinguirlo del panafricanismo clásico, romántico, venido del exterior, y del panafricanismo recuperado por las clases gobernantes africanas, los poderes actuales establecidos en el continente, hablo del neopanafricanismo, cuyo objetivo es, claramente, lo tengo que dedicar desde el principio, la creación de los Estados Unidos de África. Es decir, un panafricanismo supranacional, tanto en lo político como en lo económico. Un panafricanismo maximalista. Ya estamos hartos de experiencias de integración, o de, mejor dicho, de cooperación regional, cuyo balance es de un fracaso rotundo. Y para hacer frente al fracaso del Estado-Nación, 60 años después el Estado-Nación en África se encuentra en un callejón sin salida. 60 años después, el proceso de integración regional conoce el mismo destino. Y por lo tanto, ante los desafíos de la globalización neoliberal, ante los desafíos del sistema internacional, había seguido todos lo que dijo Donald Trump, refiriéndose a los países africanos y otros de Latinoamérica, habló de agujeros negros de países, según él, totalmente, ¿qué dijo exactamente? De mierda. Países de mierda. Por lo tanto, África, agujeros de mierda, precisamente. África, teniendo el 16% de la población mundial y el 33% de los recursos del mundo, el 60% de las tierras cultivables se le trata como lo ha hecho el presidente norteamericano, me parece totalmente inadmisible, me parece que necesita una respuesta. Y esta respuesta se puede conseguir solamente a través del neopanafricanismo, cuyo principal objetivo es superar la crisis del Estado-Nación. El Estado jacobino que se heredó de la colonización francesa e inglesa, este Estado-Nación ha fracasado. Y en segundo lugar, la integración regional a través de la Organización de la Unidad Africana. No he hablado de la Organización para
he hablado de la Organización de la Unidad Africana, porque el objetivo de la OUA no era la unidad africana, una organización que se fundamenta en el respeto de la independencia de cada país, de su soberanía, de su integridad territorial. ¿Tiene como principal objetivo la unidad? No. Y su sucesora, la Unión Africana, ha adoptado prácticamente los mismos principios ultraconservadores de respeto de la soberanía de cada Estado, de su integridad territorial y de su soberanía. Por lo tanto, el neopanafricanismo al que me refiero consiste en a llevar a los Estados africanos a renunciar a sus soberanías, y ello a favor de lo que llamo los Estados Unidos de África. Y no es una idea nueva. Esta idea ya había sido expresada a lo largo del tiempo por ejemplo, el Osagyefo Kwame Nkrumah, que hablaba de los Estados Unidos de África, que es el máximo líder panafricanista que haya producido el continente africano. Nkrumah fue derribado por un golpe de Estado, desde luego alimentado por los servicios secretos británicos. Y el segundo era el profesor Cheikh Anta Diop, que fue el primero en concebir científicamente, en definir las bases científicas, quería decir, de la unidad africana. El profesor Cheikh Anta Diop, a partir de la complementariedad que existe entre las distintas regiones africanas, llegó a elaborar un modelo de lo que deberían ser los Estados Unidos de África. Y el Estado federal que defendió en 1960 y después en una publicación en 1972 nunca fue llevada a su concreción. Y en tercer lugar, me gustaría también subrayar la sugerencia del antiguo secretario general de la OUA, Edem Kodjo, que habló del panafricanismo racionalizado, es decir, la concepción de África como una entidad única, un espacio de soberanía política y económica. Es lo que defendió Edem Kodjo en 1985. Y en el mismo orden de ideas, subrayar también la propuesta del activista de derechos humanos y profesor keniano Makau Wamutwa, que propuso la reducción de los 55 estados africanos a 15, en función de sus afinidades étnicas, culturales, históricas, geográficas y económicas. También predicó en el 18. Por último, el coronel Gaddafi, que propuso la creación de un gobierno central africano, la creación de un fondo monetario africano y de un satélite africano. Y todos habíamos visto el destino que se reservó a Gaddafi. Por lo tanto, y ya voy cerrando, me gustaría subrayar que el neopanafricanismo al que me refiero tiene dos principales ejes, una teoría que desarrollo desde hace varias décadas. El primer eje consiste en adoptar un modelo de desarrollo endógeno con la participación de los pueblos. Porque, desde luego, señoras y señores, en el tiempo y en el espacio, ningún modelo de desarrollo puede conseguirse, puede llevarse a cabo sin la participación de los beneficiarios, sin la participación de la mayoría de la población. Primer eje. Segundo eje consiste en una integración regional horizontal y no el regionalismo abierto, tal y como se ha llevado a cabo, porque el proceso de integración regional, desgraciadamente, se está llevando a cabo en el continente africano desde el exterior, desde la ley estadounidense de oportunidades para África, el famoso AGOA, o los APES, los acuerdos de partenariado económico de la Unión Europea, cuyo objetivo es crear una unión aduanera con los países africanos. ¿Qué significa esto? Convertir África en un granero, una reserva de materias primas para Europa y para Estados Unidos. Es totalmente inadmisible. Por lo tanto, pensamos que necesitamos un modelo de desarrollo endógeno.
Made in Africa y Made for Africa. Producir en África y para los africanos. Y por último, el modelo consiste en crear un frente común en las negociaciones internacionales, siendo el objetivo proceder a la afirmación de lo que se viene llamando el renacimiento africano. África ha dado muchísimo al mundo a través de la historia. Muchísimo al mundo a través de sus brazos, la esclavitud, y en la actualidad a través de sus materias primas y de sus cerebros. Por lo tanto, pienso que África tiene también que esperar mucho, recibir mucho del mundo. El neopanafricanismo es para mí una ideología del futuro, una ideología ineludible para el continente africano, cuyo objetivo, y con ello termino, consiste en no solamente dar protagonismo a los africanos, llevarse a encargarse ellos mismos de su historia, sino que además para llevar a cabo un modelo de desarrollo humanamente centrado, con un rostro social y económicamente viable. Muchas gracias por su atención. Sí. Más que nada me voy a poner aquí porque aunque no vea la pantalla, casi todo en el PowerPoint. Muchas gracias al profesor Gabunda que nos ha situado y así yo me ahorro muchas cosas también. Lamentablemente se ve muy pequeñito, entonces lo tengo que explicar. El objetivo por el cual se había organizado esta charla era en parte porque hay mucho confusionismo respecto a qué es panafricanismo y qué no es. Entonces he venido a traer aquí un cuadro, un esquema de los movimientos africanos de liberación de carácter político. Y cada una de las burbujas, de cada uno de los bocadillos que se ven en el cuadro representa uno de los grandes movimientos internacionales. No me estoy refiriendo a naciones específicas, sino internacionales. Para que tengamos una idea, la siguiente se va a ver un poco más grande. Ahí. Estupendo. Un poquito más quizás. Bueno, para que tengamos una somera idea de la complejidad del asunto y cómo hay mucho confusionismo. Hay muchas personas diciendo yo soy panafricanista, en realidad están defendiendo ideas que no tienen nada que ver con el verdadero panafricanismo. El panafricanismo clásico del que ha hablado el profesor y el neopanafricanismo. El panafricanismo clásico y el neopanafricanismo buscan la conquista del poder para la autonomía de la persona africana. Otros movimientos que buscan otras cosas pueden tener relación con el panafricanismo, pero no son específicamente panafricanistas. El panafricanismo es la conquista del poder para las africanas y los africanos, particularmente en el continente africano, y para ser independientes, autónomos, suficientemente poderosas y poderosos como para no sufrir injerencias externas. Dentro de todos estos movimientos que hay aquí, hay movimientos de muy diversa índole. Por ejemplo, los que están en rojo son los que son de corte más o menos socialista. Los que he puesto en color azul son los que tienen que ver con el cristianismo. El cristianismo tuvo muchísima importancia en el abolicionismo y a partir de ahí en algunos movimientos emancipatorios, particularmente en el Caribe y en Estados Unidos, ¿no? En morado he puesto aquellos que son más radicales, incluso alguno que existe, y esto existe aunque sea muy minoritario, de supremacismo negro, que también existe. Y son cercanos a lo que yo llamo, bueno, lo que se llama el nacionalismo negro. En rojo están los movimientos de inspiración comunista. Por ejemplo, los Panteras Negras eran maoístas. Hay que saber que eran maoístas. No hay que confundir, aunque los Panteras Negras estuvieron vinculados al panafricanismo y de hecho fueron a una conferencia panafricana, su ideología de base era maoísta. Y luego tenemos en amarillo todos aquellos movimientos que han estado relacionados con el poder africano, es decir, las monarquías africanas, cómo resistieron la invasión occidental del continente africano y crearon sus propios movimientos de resistencia. Y en gris está lo que es el panafricanismo en sus dos vertientes principales. Tenemos la vertiente imperialista, que sería la vertiente de Marcus Garvey y el rastafarismo, que tiene como a Haile Selassie como Dios encarnado en la tierra y como la persona que encarna los valores de ese panafricanismo concreto, que es monárquico. Y luego tenemos el panafricanismo de corte racional, que es el de Du Bois,
también hay quien dice Du Bois, y otros teóricos que son los que organizan los congresos panafricanos, que son el instrumento por el cual África se libera. No hay que confundirse cuando hay algunos autores que hablan del sindicalismo o hablan de los luchadores de la Segunda Guerra Mundial que fueron fundamentales en la liberación del continente africano. La principal fuente liberadora del continente africano en los años 60 fue el panafricanismo. El panafricanismo se estuvo gestando durante 100 años hasta que eclosionó en la conferencia de Manchester de 1945, donde muchas de las personas que fueron a esta conferencia serían futuros presidentes de países africanos. Es un panafricanismo congresual, es un panafricanismo no de liderazgo de una persona, sino de hablar, de democracia, de reunirse para discutir los problemas de las diferentes regiones del continente africano. Y esa es la tradición panafricanista. Cuando algunas personas vienen como líderes iluminados pretendiendo que eso es el panafricanismo o que esos son los estilos del panafricanismo, no son en absoluto ni los estilos del panafricanismo clásico ni los estilos del neopanafricanismo, que lo que pretende es que todas las africanas y los africanos nos sentemos en congresos, en eventos, en asambleas para discutir nuestros problemas y llegar a la toma del poder. Quiero diferenciar claramente lo que es el panafricanismo de lo que es el nacionalismo negro. Son los dos grandes movimientos emancipatorios de la persona negra en el mundo. Tienen relación, y muchos líderes que estuvieron en uno estuvieron en el otro también, pero tienen características diferentes. El panafricanismo está centrado en África. La diáspora es una consecuencia de África, pero está centrado en África. Mientras que el nacionalismo negro está centrado en las diásporas, particularmente en Estados Unidos. El panafricanismo es congresual, como he dicho antes, ¿no? Se trata de reunirse para hablar entre todos. El nacionalismo negro valora mucho más el liderazgo individual. El panafricanismo se considera anticolonialista, y es anticolonialista porque luchó contra el colonialismo y contra el imperio y el imperialismo. Mientras que el nacionalismo negro es antisistema, es decir, el sistema de la supremacía blanca dentro de los territorios de la diáspora. El panafricanismo es antirracista en general. No es antirracista solamente por el racismo que hayan podido crear las personas blancas, sino antirracista de base. Mientras que el nacionalismo negro se centra en la lucha contra el supremacismo blanco, exclusivamente. El panafricanismo aboga por el poder africano, de todas aquellas personas que tienen relación con el continente africano. Mientras que el nacionalismo negro aboga por el poder negro, de las personas negras que están infrarrepresentadas en la diáspora. El panafricanismo habla de la unidad africana y el nacionalismo negro en sus extremos más extremistas habla de separatismo negro, es decir, por ejemplo, ha habido proyectos de creación en los Estados Unidos de estados, en el sur de Estados Unidos, negros, independientes del resto de Estados Unidos. Los instrumentos del panafricanismo son los congresos y después las organizaciones que, con todos sus defectos, que ya los ha mencionado el profesor, en realidad son, en teoría, aquellos que nos tienen que llevar a la unidad política del continente africano, la independencia bajo un solo gobierno, que son la Organización para la Unidad Africana y la Unión Africana, malograda por el asesinato de Gaddafi y la situación actual, ¿no? El nacionalismo negro, organizaciones del nacionalismo negro para que se identifiquen claramente. Black Panther Party no es panafricanista, es decir, tiene connotaciones panafricanistas, tiene relación con los panafricanistas, pero es una organización de nacionalismo negro maoísta. Nación del Islam tampoco es panafricanista. Por ejemplo, el panafricanismo es aconfesional, acoge todas las confesiones, aunque hay que reconocer que dentro de la vertiente rastafarista ellos son cristianos. Black Liberation Army, que es un grupo que surgió después del asesinato de Malcolm X, que era un grupo terrorista de Estados Unidos. Bueno, conoceréis a Saka Sakur, que está fugada en los Estados Unidos y está buscada, ¿no? Y luego el New Black Panther Party, uno de cuyos exponentes actuales es Kémy Seba en Francia, que ha hecho muchos movimientos, ahora ha habido muchos movimientos en relación a lo de Franco, la crítica del Franco Sefá y la crítica a la esclavización en Libia. Pero, aunque él se declara panafricanista, y no dudo que lo sea, su tradición y su organización son de nacionalismo negro. Y bueno, Luis Farrakhan, que es el líder de la Nación del Islam. Fijaros, 1800, bueno, yo pongo las cifras con 2 unos porque creo en otra era, no en la era cristiana, sino en la era de la historia. Tiene 10.000 años más que esta.
Entonces es muy fácil, solo hay que quitar un 1 y ya está. Edward Wilmot Blyden es el primero en decir África para los africanos. Fijaros que nació antes de que África fuese invadida por los colonialistas europeos. O sea que el panafricanismo es incluso anterior a la invasión del continente africano. No es un movimiento de ayer, ni de hace 2 meses, ni es reciente, ni está en relación con los hechos actuales solamente, sino está en relación con una dinámica de largo recorrido, que es la dinámica de la expansión occidental por el mundo. A partir del siglo XVI, los occidentales se expanden por el mundo, rapiñan, asesinan, matan, etc., y esclavizan, y a partir de ahí es de donde surge el panafricanismo. Como principales adalides tenemos todas estas personas, hay mujeres dentro del movimiento panafricanista. Du Bois, bueno, Henry Sylvester Williams fue el creador de la primera conferencia panafricana que reunió líderes de muy diferentes sitios donde ya eran colonias. William Edward Bougar Du Bois, que es afro-norteamericano, que es el organizador de las futuras conferencias hasta la de Manchester en 1945, y luego Marcus Garvey, que aunque participó en alguna de las conferencias de Du Bois, ya pronto se desligó de este movimiento. Y Amy Ashwood Garvey y Amy Euphemia Jacques Garvey, que fueron esposas también de Marcus Garvey, y que participaron muy activamente en, por ejemplo, en el caso de Amy, en la creación del Black Star Line, que era una línea de barcos cuya idea era transportar a todas aquellas personas afroamericanas que quisieran regresar al continente africano. Y también creó un movimiento, un periódico que tuvo muchísima difusión. El movimiento de Marcus Garvey llegó a tener 2 millones de afiliados. A principios del siglo XX es una cifra bastante considerable de afiliados. Y continúa con otras figuras que en muchos casos han sido muy denostadas y muy mal vistas por la prensa occidental. Y no es algo nuevo, porque yo he estudiado el siglo XIX en África, las resistencias africanas, y todos los reyes que se resistían a la colonización, a la invasión colonial europea, eran tachados de caníbales, de asesinos, de sacrificios humanos, etc. Toda una serie de cuestiones que pudieran en algunos casos ser ciertas, pero que en realidad estaban exageradas para dar mala imagen de estos líderes. Entonces, por ejemplo, Haile Selassie, que es un líder al que se le dio muy mala imagen, pero hay que reconocerle que fue el catalizador para la creación de la Organización para la Unidad Africana. Luego tenemos filósofos como George Patmore y Kwame Nkrumah, que fue el primer presidente de Ghana, como sabrán. Aimé Sékou Touré, que es de los pocos, porque hay que decir una cosa, el panafricanismo casi prácticamente que se queda encasillado un poco en el mundo de habla inglesa. En el mundo de habla francesa hay otros movimientos. De hecho, desde el punto de vista de los anglófonos, la parte francófona está como un poquito demasiado entregada al poder francés, y hay pocos ejemplos, pero hay algunos ejemplos como Aimé Sékou Touré, que fue un ferviente panafricanista. Tomás Sankara, de que nos hablará la compañera Elena, y como último gran exponente Muammar Gaddafi. Pero esto es un ramillete, son muchísimos más. Se sorprenderán, habrá intelectuales que ustedes pensarán, ah, no, este no será panafricanista, pues lo es, ¿no? Bueno, esta mesa, en la próxima, profundizaré un poquito más en el tema del panafricanismo en relación a la decolonialidad y por qué no son lo mismo y por qué la decolonialidad no nos empodera igual que el panafricanismo. Pero como estamos en la mesa de mujer, rápidamente voy a tratar el tema de mujer. La primera frase que quiero decir, supongo que será antipática para algunas personas, pero tienen que saber que la mujer africana nunca ha necesitado el feminismo occidental. Ha habido suficientes movimientos en África de emancipación de la mujer organizados por las propias mujeres africanas. Aquí he traído el ejemplo de algunas, ¿no? Por ejemplo, bueno, Harriet Tubman en Estados Unidos, Nana Yash Antigua, fue una líder anticolonial que cogió las armas contra el gobierno británico porque los hombres no querían hacerlo. Sojourner Truth, Amy Jacques Garvey, Anna Nzinga, que fue una luchadora contra el colonialismo portugués en Angola, y la otra panafricanista, Amy Euphemia Garvey, que también fue esposa de Marcus Garvey. Bueno, en relación a lo que se llama el feminismo negro. El feminismo negro se le ha dado en llamar mujerismo, para diferenciarlo del feminismo blanco. ¿Por qué? Porque el feminismo blanco y el feminismo negro tienen dos historias totalmente diferentes. Hay la pretensión de algunas feministas de que el feminismo negro ha surgido como una ramificación del feminismo creado en Occidente. Y no es verdad. Primero estaba el feminismo africano mucho antes de que apareciera el feminismo occidental. Se cree que el mujerismo apareció en los años 60 como lo que se llama tras la crisis de la segunda ola del feminismo. Sin embargo, por ejemplo, personajes como
Harriet Tubman y su Jürgen Truth ya señalaban las diferencias entre la opresión que existía sobre las mujeres negras y sobre las mujeres blancas. Quiero leer rápidamente un discurso que dio en una convención feminista, feminista de mujeres blancas, de su Jürgen Truth, en el siglo XIX, 1851. Dijo: hermanas, no sé de qué hablar. Bueno, ya había sido esclavizada, había participado en el movimiento abolicionista y es conocida por ello. Hermana, no sé de qué habláis. Si la mujer quiere más derechos, que los tome y que deje de hablar de ello. Muchas me preguntan por qué nunca llevo pantalones. Yo les contesto: ya tuve suficiente con los pantalones en la época de la esclavitud. Todas estábamos obligadas a llevar lo que llamaban ropa de niggers. Vosotras pedís que los hombres deben ayudarnos en esto y lo otro. Mira mi brazo, yo he plantado y cultivado. ¿No soy acaso una mujer? Yo he sacado adelante 13 hijos para ver cómo la mayoría fueron vendidos como esclavos. Nadie me ayudó a criarlos porque ningún hombre podía hacerlo. Estaban esclavizados. Bueno, el caso de Harriet Tubman es muy conocido. Tuvo una juventud muy dura, estuvo esclavizada por diferentes propietarios, fue vendida en diferentes ocasiones. Una de las personas que narra que fue más cruel con ella fue una mujer blanca, una viuda, que le maltrataba día y noche, constantemente. Tuvo un accidente porque un propietario de esclavos estaba intentando castigar a uno de ellos y le tiró una pesa de 1 kilo y en el camino estaba ella, le dio en la cabeza, y a partir de entonces empezó a tener visiones, veía a Dios y Dios le decía que tenía que liberarse y liberar a todos los esclavizados, ¿no? Se calcula que debió liberar más de 300 personas. Es decir, ella se liberó, se escapó al norte de Estados Unidos y desde allí participó en lo que se llama el Railroad Underground, que es lo que se llama, bueno, traducido en castellano, es el ferrocarril subterráneo, que es las rutas clandestinas para escapar al norte, ¿no? Hay que señalar que ella participó en la Guerra Civil Norteamericana cuando ya estuvo en relación con el gobierno norteamericano. Fue espía del norte de Estados Unidos y fue la primera mujer en la historia de Estados Unidos en participar en el asalto a un fuerte, siendo la comandante. No solo eso, guió a los barcos norteamericanos por el río Potomac, realizó un montón de acciones heroicas que no fueron reconocidas en la guerra, se les reconocieron ya muy tarde cuando ya iba a morir. Y también formó parte del movimiento sufragista, del voto femenino. Bueno, rápida, esto es ya para terminar. Quiero señalaros la diferencia que existe en lo que se llama clásicamente, o actualmente, perdón, feminismo negro y lo que se llama clásicamente mujerismo. El mujerismo está entroncado en la tradición africana, de empoderamiento femenino. Mujeres que fueron monarcas, guerreras, emprendedoras. Esta idea de matriarcado, aunque también hay que, para ser sinceros, el matriarcado realmente no ha existido en ningún sitio, lamentablemente. Pero bueno. Respeto por la familia y la reproducción, esto es una característica de las mujeristas. Complicidad con el hombre en la lucha anticolonial y antirracista. Luego os voy a mostrar un texto que lo explica perfectamente. Y como ontología, es decir, ¿qué pretende el mujerismo? El empoderamiento africano llevará al empoderamiento de la mujer africana y negra. El feminismo negro surge a partir de postulados feministas occidentales, sufragismo, lucha contra el patriarcado y el machismo. Busca la emancipación de la función reproductiva, busca la creación de espacios solo para mujeres, llamados espacios seguros, y como ontología, es decir, como objetivo, tiene el empoderamiento femenino reconociendo las interseccionalidades, ahora lo explicaré lo que es, para quien no lo supiera, y lleva a que ello llevaría al empoderamiento de la mujer negra. Bueno, pues acabando, dos definiciones de cada cuestión, ¿no? Una es de Alice Walker, que es la que ha desarrollado el mujerismo actualmente, y que define: mujerista es una mujer que ama a las mujeres y a la cultura femenina. Está comprometida con la supervivencia colectiva de hombres y mujeres. Ahí cuando he dicho de la lucha entre hombres y mujeres, juntos, ¿no? Hombres y mujeres. No es separatista salvo en situaciones excepcionales. Ama la lucha y se ama a sí misma. Y ahí tenéis la referencia en el libro en el que sale, ¿no? Y luego Kimberly Crenshaw, que es la teórica de la interseccionalidad, que define la interseccionalidad es cuando varias discriminaciones de género, raza, clase, orientación sexual, diversidad funcional convergen sobre un sujeto y se solapan. La lucha contra estas situaciones exige un tratamiento diferenciado, porque viene a señalar que hay un feminismo negro porque existe algo socialmente creado que es la raza negra, y que por lo tanto el solapamiento de estas dos situaciones de género y de raza crean una situación de exclusión y de problemáticas específicas para la mujer negra. Y bueno, esta es mi introducción a la cuestión
del feminismo negro. Jessy, te toca. Muchas gracias. Mi tema más bien era sobre la mujer y la unidad política africana. O sea, el sitio que tiene la mujer en la política africana más bien. Para eso debemos primero de saber en qué situación estamos actualmente. La Unión Africana ratificó unos convenios de protecciones a la mujer, ratificaciones en la Convención sobre la discriminación de todas discriminación contra toda forma de discriminación sobre la mujer, y la ratificación sobre el protólogo sobre los derechos de las mujeres africanas. Era más bien para poder facilitar el empoderamiento de las mujeres en los espacios políticos. En los espacios políticos entendemos, ¿qué son los espacios políticos? Son el gobierno, ministerios, asambleas legislativas y todo eso. Es importante que la mujer esté presente en todos esos espacios, que es donde se toman decisiones importantes que van relativas a su vida. África, para desarrollarse, necesita a las mujeres, porque ellas son una parte que participan, una gran parte que participan en el Producto Interior Bruto del continente, a través de sus pequeños comercios, a través de sus plantaciones, de los pequeños apoyos que aportan más bien a sus familias. Es fundamental empoderarlas, es fundamental buscar estrategias para llevar a esas mujeres a que tengan más bien el apoyo necesario para estar presentes en esos organismos. ¿Y cuáles son esas estrategias? La primera era de identificar a esas mujeres que tenían esas cualidades, ese potencial de liderazgo, encontrar a esas mujeres en asociaciones, en espacios políticos, en sindicatos, apoyar a esas mujeres, darles una formación, darles las armas necesarias para poder luego competir competir o ser competitiva con el género masculino. Porque estamos todavía en una sociedad donde la cultura trata a la mujer como una persona más bien inferior. Una mujer es buena para estar en casa, es buena para acompañar al hombre y todo, pero todavía no tiene esas capacidades necesarias según ciertos pensamientos para poder estar en las tomas de decisiones que son también importantes, que juegan un papel importante en sus vidas. Entre la estrategia esta de encontrar y de dar apoyo a las mujeres, está también la estrategia que ha establecido la Unión Africana, que era también la estrategia que era de la Unión Africana, que era intentar meter en cada ley de cada país una ley de cuota que permitiría a las mujeres ser más representativas en las asambleas nacionales, en los gobiernos. El único país africano que ha podido cumplir esa ley es Ruanda. Ruanda hoy en día es uno de los países que tienen una paridad en sus gobiernos. Otros países como Camerún, Senegal también se aproximan a la cuota definida por la Unión Africana, que son 30% de las mujeres en cada gobierno. Todo eso es importante porque la mujer también tiene su voz, tiene también su palabra que aportar en todas las políticas, porque ellas son las primeras víctimas en todos los conflictos que hay en África. También son ellas las que dan a las naciones futuros líderes, son ellas que son encargadas también de la educación
de los jóvenes, que son los futuros líderes, y es muy importante contar también con su voz, contar con su opinión, porque son ellas, en muchos casos, que son los nudos de las sociedades, son las partes primordiales de cada familia. Y si queremos que África se convierta en una familia, tenemos también que contar con esta parte contar con este elemento que es considerado como importante en cada familia. Eso es lo que se refiere más bien en el tema de la mujer africana en la política. Todavía falta recursos, todavía se nota una poca voluntad de los gobiernos de facilitar el acceso de las mujeres en los gobiernos. Hay estructuras que existen, que han sido puestas por la ONU, por la Unión Africana. Hay cooperaciones de mujeres en todo el mundo, o sea, desde las diásporas hasta dentro de África mismo, que apoyan a las mujeres para que puedan empoderarse. Sin embargo, notamos que hay una falta de voluntad de los gobiernos de facilitar el acceso de las mujeres hacia los partidos políticos. Entonces ellas se encuentran con esa dificultad. Las mujeres tienen dificultad, por ejemplo, a acceder, a tener personas que pueden financiar sus campañas electorales para que ellas también puedan expresarse. Y de ahí viene más bien el apoyo muchas veces de las mujeres de la diáspora, porque ellas sensibilizan a esas mujeres que no tienen esa capacidad, o las mujeres que están fuera de liderazgo, sensibilizan a la mujer agrícola, a la mujer de los mercados, para que esas mujeres se unen y aportan votos. Eso más bien fue, por ejemplo, el caso de Ellen Johnson, que fue una de las 2 mujeres que fueron elegidas en África. Esa Ellen Johnson contó, ya que no tenía la capacidad, por ejemplo, de autofinanciarse para poder ser un líder representativa para su país, ella acudió a esas mujeres que podían darle sus votos, les sensibilizó y les enseñó que ella podía ser más bien representativa a sus causas y a sus problemas. Y gracias a eso, Ellen pudo ser la primera presidenta mujer africana en el continente. También son varias, hay mujeres hoy, se nota que hay un pequeño cambio, que hay más mujeres en los senados, hay más mujeres en las asambleas nacionales, pero África todavía no tiene esa paridad necesaria que nos gustaríamos que tuvieran la mujer en África. Gracias. Muchas gracias. No, va Danai primero. Ah, Danai. Danai García. Ah, bueno, digo, a mí no me importa. Bueno, digamos que lo que voy a contar yo no tiene nada que ver, bueno, tiene mucho que ver porque todo luego al fin y al cabo tiene que ver, ¿no? Pero va un poco desde la perspectiva antirracista de un poco lo que hago yo, lo que veo dentro de la lucha antirracista y la lucha contra los CIE y contra el sistema deportador o de control migratorio que tenemos en España y que, entre otros, ¿no? Pues afecta muy directamente, obviamente, a la mujer africana, ¿no? O a las personas africanas en general. Yo, bueno, en concreto, entonces, digamos que los problemas que veo y a los que tengo que hacer frente vienen un poco referidos en cuanto a la exclusión racista, obviamente, en todos los sentidos, a las personas que son migrantes y también racializadas, ¿no? Racializadas, pues bueno, vengo a explicar que eso sería pues, un poco pues, la gente que tiene un perfil racial que no es el considerado como el que las personas españolas o europeas ven como algo español, ¿no? Pues racialmente diferente a lo que se considera lo normal, entre comillas, aquí. Quería un poco presentar, sobre todo, muy brevemente también, no quiero extender muchísimo, digamos, las parcelas de exclusión principales a las que las mujeres negras y, por extensión, las personas migrantes y racializadas hacen frente y perciben más el racismo o donde sufren más, digamos,
luego ya pues hablaré un poquito también sobre el CIE, que es como ponía en el nombre de la tertulia. Y bueno, quería empezar un poco hablando de esto ya más en concreto a las personas migrantes, ¿no? La mujer migrante racializada que sufre, o sea, la presión que sufre, exclusión y discriminación total racista que sufre dentro del ámbito de la burorepresión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los poderes institucionales, toda la exclusión, discriminación y trato desigual y racista que sufre a la hora de renovación de documentación, y ya no solo a la hora de renovación de documentación, sino por parte de las instituciones en general, ¿no? Tanto fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la institución a nivel de trabajadoras sociales o cualquier tipo de, pues bueno, cualquier tipo de, digamos, asesoramiento o lo que les puedan hacer a nivel de oficina en cualquier fase, digamos, local o comunidad autónoma o estatal, ¿no? Conozco muchos casos en los que ha habido muchísima discriminación, sobre todo sí que es verdad que a lo mejor en ciudades donde hay menos apoyo de tejido social, como pueden ser en pueblos que no son grandes ciudades, porque bueno, Madrid y Barcelona obviamente hay muchísima exclusión y lo vemos todos los días, pero a lo mejor en pueblos como pueden ser, os pongo un ejemplo, pues Ceutí en Murcia, pues sí que han habido casos concretos de una exclusión sistemática por parte, por ejemplo, de las trabajadoras sociales a las mujeres negras en concreto y mujeres magrebíes, en concreto marroquíes y argelinas, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que hay una comunidad en ese pueblo, por ejemplo, bastante grande, una comunidad magrebí grande, y sí que hay una vulneración sistemática de discriminación por parte de las trabajadoras sociales, ¿no? Y obviamente no hacen diferencia a que esas personas pues no tengan papeles o tengan tarjeta de residencia o tengan nacionalidad. Es decir, digamos que es porque esas personas pues son racistas y ya está. Y pues hay una discriminación en cuanto a que no les dan ningún tipo de ayuda, y eso es sistemático, y hay muchos ejemplos, tanto en ese pueblo como obviamente muchos más, que están muy invisibilizados porque no están dentro de grandes ciudades, digamos. Por pasar a otro ámbito y no extenderme demasiado, también sería interesante hablar de la exclusión sanitaria que se produce. Sí que es verdad que aquí está más enfocado a las personas que están en situación administrativa irregular, donde se han producido hasta muertes porque no ha habido asistencia a esas personas. En esto en concreto, pues obviamente, tanto la mujer negra como la mujer migrante sufre muchísimo, ya que, claro, las mujeres, por ejemplo, al estar embarazadas, sí que es verdad que en concreto ese ejemplo sí que entra dentro de las excepciones que están en el Real Decreto de 2012, en el que se quitaron a casi 800.000 personas que no tenían documentación de asistencia sanitaria, pero aún así nos hemos encontrado con muchos casos que, siendo, digamos, en la etapa de antes de tener, o sea, estar embarazada esa persona, donde no se ha asistido a esa persona porque no tenía papeles, o también ha sufrido de discriminación aún teniendo, ¿no? Esto obviamente, como decía, afecta porque ha habido muchos ejemplos también de muertes, también de, digamos, enfermedades graves que no se han tratado, y que, bueno, pues eso ha derivado a determinadas personas, a mujeres, como digo, que afecta también muy sensiblemente, a tener enfermedades graves y demás. Y bueno, es un ámbito donde obviamente es una exclusión muy grave. Está muy invisibilizado porque sí que es verdad que esto, digamos, tuvo presión mediática, porque esa exclusión sí que tocaba a gente que era española y que al estar viviendo fuera de España X tiempo ya no podían tener esa protección, y digamos que eso a lo mejor englobó, cuando hace unos años sí que tuvo más impacto mediático todo el tema de la exclusión sanitaria de las personas en general. Pero justo la exclusión sanitaria de las personas migrantes que estaban en situación administrativa irregular, pues digamos que quedó pues en tercer plano o cuarto o más allá, pues como suele ser en todos los casos, ¿no? Entonces, bueno, por hablaros de otro ámbito. Luego sí que, bueno, ya un poco para, así resumiendo muchísimo, para centrarme, digamos, en el sistema de control migratorio, todo lo que tiene que ver con las identificaciones racistas, que sería como el punto primero de este sistema de deportador, ¿no? En principio de las personas migrantes, pero que también lo sufren personas racializadas que no tienen por qué ser personas que vengan de otros países, ¿no? Como decía, sería el punto primero, las identificaciones racistas
las que sufre todo el mundo. Sí que es verdad que digamos que el culmen de porcentaje donde más hay identificaciones, sobre todo en determinadas ciudades y determinados barrios de las ciudades, lo sufren, por ejemplo, los hombres negros, más que las mujeres, digamos, en cuanto a identificaciones racistas, porque presumiblemente para la policía, digamos, que son más llamativos, ¿no? Y bueno, y esto, como decía, sería el primer punto del sistema, el primer punto de la pirámide del sistema, que luego derivaría en todo lo que tiene que ver con el internamiento, con la detención y lo que sería el final, ¿no? Lo que quiere tanto el Estado, como está todo construido, hacer con estas personas, porque no se las quiere, por eso se las excluye hasta que se las puede deportar, que sería, como he dicho, la expulsión, ¿no? En cuanto a la comunidad africana y todo lo que tiene que ver con la detención, etcétera, etcétera, la visión que se tiene por parte de las organizaciones, sobre todo de una forma que tienen, bueno, digamos que tienen una visión como más paternalista, por decirlo de alguna forma, digamos que en cuanto a las personas negras, sí que se siente que a lo mejor el trato podría ser, o sea, generalizando mucho, podría ser un poco más, digamos, bueno en el sentido de, o sea, entenderme, encuadrarlo en el paternalismo ya sabemos cómo la visión que tienen las personas africanas aquí en los anuncios, ¿no? Cuando los niños les ponen como que pobrecitos, que mira cómo viven allí, a eso me refiero, ¿no? O sea, la visión que algunas organizaciones masivas, digamos, ¿no? Que tienen bastante poder en cuanto a aquí, pues, en cuanto a protección o asistencia como sin más, no de denuncia, a las personas migrantes, por ejemplo, pues digamos que se tiene esa visión. Esto no es igual, o sea, digamos que podría haber una diferencia en cuanto a lo que se puede entender como tratamiento a las personas negras, por ejemplo, que lo que podría ser las personas africanas magrebíes, ¿no? Porque digamos que con los magrebíes hay, digamos que se sistematiza mucho el tema de la criminalización, que la criminalización por el lado de las personas negras es de otra forma. O sea, digamos que se ve como más de forma paternalista, según, bueno, personalmente yo lo veo así, en cuanto a la visión que tendrían las organizaciones, ¿no? Ya pasando más a lo que tiene que ver con tema de detención, cárcel, centro de internamiento de extranjeros, etcétera, etcétera. Dentro de las cárceles, cuando... Bueno, yo he hecho varios talleres, bueno, hablando un poco de todo, ¿no? Sistema migratorio, extranjería, racismo, dentro de algunas cárceles, y es increíble toda la población migrante y racializada que hay dentro de las cárceles, ¿no? Obviamente, siendo unas comunidades que en España, como pasa en otros países, pues obviamente está en una exclusión horrorosa, ¿no? Porque así es como, digamos, va, ¿no? El sistema de exclusión racista, este racismo estructural en el que vivimos, pues hace que esa exclusión al final pues lo que haga es llevar a esa gente que no se la quiere pues a detenerla o a hacer cosas que al final pues les lleven a determinados sitios, ¿no? De detención, cárcel, etcétera. Dentro de varias cárceles de Madrid, pues la verdad que, por ejemplo, para hablar de la mujer, en la cárcel de Alcalameco, Alcalameco 2, que es donde está en la cárcel de mujeres, hay una gran población, además de mujeres que son africanas. De hecho, la última vez que yo hice un taller ahí, estuve hablando con algunas y ellas me relataron todo el racismo que vivieron desde el principio, es decir, desde el momento de la detención, pasando por todos los operadores jurídicos, tanto jueces, fiscales, abogados, etcétera, etcétera, como se las había ninguneado, básicamente, tanto casi sin dejar hablar, todo lo que tiene que ver con el derecho de defensa, etcétera, etcétera, todos estos derechos, ¿no? Algo muy europeo, ¿no? Derechos humanos, todo lo que se supone que tiene que haber en un debido proceso, todo esto no se había tenido en cuenta por parte de ellas para nada, incluso habían sentido también muchísima discriminación por parte de abogados, obviamente. Y entonces, esto solo lo quería mostrar para que se vea que es algo que está muy invisibilizado y que además lo sufre mucha gente y muchas veces sin quererlo, ¿no? Porque también lo que pasa con muchísimas personas migrantes racializadas, sobre todo en el sentido de que no se sabe muchas veces si esto me puede pasar porque lo merezca o no, es decir, mucha gente normaliza cuando le pasan ciertas cosas porque no sabe a lo mejor
a qué puede tener derecho, o no sabe que esa discriminación racista, por ejemplo, que está sufriendo, no la tendría por qué sufrir, pues lo que pasa es que eso lo que te hace es que todavía sufras muchísimo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este testimonio que os he dicho, estas mujeres que estaban en concreto ahí, pues las pasó todo y al final acabaron ahí. Y bueno, lo que pasa también mucho dentro de las cárceles es que muchísima gente que entra, digamos, con documentación, esto me refiero a la gente que no tiene nacionalidad, que entra con documentación, incluso teniendo documentación, como está dentro de la cárcel, se hace todo lo posible para deportarla directamente desde la cárcel, ¿no? Entonces, muchísimo, o sea, se producen ahí vulneraciones increíbles que nadie se entera porque es una vez saliendo de la cárcel, ¿no? Entonces esto es muy grave porque, claro, como digo, las personas migrantes y además en concreto mujeres migrantes que a lo mejor han podido padecer experiencias antes del internamiento en cárcel, pues graves, etcétera, etcétera, no tienen información y pues pueden acabar deportadas sin, pues a lo mejor sin tener contacto en el momento de ningún tipo, ¿no? Ni apoyo. Y esto pues viene pues con todo esto, ¿no? Que venimos sufriendo de racismo en todos los ámbitos, ¿no? de la vida y del Estado, claro, institucional. Y luego, bueno, por terminar muy rápido, que no sé cuándo yo voy hablando, en cuanto a internamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros, yo en concreto conozco el de Aluche porque es el que hago visitas y hago seguimiento un poco a las personas que están dentro, ¿no? Sobre todo con fines de denuncia, no de asistencia. Se supone que para eso ya hay organizaciones que asistan, aunque bueno, con muchas críticas, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y con eso tenemos que luchar y seguir para adelante. Y bueno, en concreto con la población africana que entra dentro de internamiento de extranjeros, pues bueno, obviamente el CIE de Aluche en concreto se usa mucho, digamos, como centro de primera llegada. Entonces, muchísima gente que llega de países africanos, llega de primera llegada en Matera y llegan ahí. Obviamente ese no es el sitio donde tendrían que ir, pues se supone que dentro del sistema este que tenemos racista en cuanto a que no se da ningún tipo de financiación ni de interés a los programas de acogida que hay, programas de migración y refugio, etcétera, pero se supone que tendrían que ir allí porque son personas de primera llegada, pero lo que ocurre es que muchas veces son enviados a los centros de internamiento porque no hay ningún tipo de asistencia o plazas en ningún centro. Entonces, pues pasan 30, 40 días, pues muchos se les puede conseguir expulsar. En cuanto a consulados y salvoconductos, a esto me refiero porque los que, digamos, dan el ok para que esas personas sean deportadas son los consulados de los países de origen de esas personas. Hay algunos, obviamente, pues que ya, digamos, que tienen muy buenas relaciones con el Estado español y las deportaciones se hacen de forma sistemática, como podría ser ciertos consulados, y otros pues sí que tienen, digamos, más resistencia, pero claro, digamos que están luchando pues con España, con la Unión Europea, que lo que quiere es deportar a todas las personas pues que no tengan papeles, y aunque tengan papeles pues se los quitamos también para deportarlas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente también para ciertos consulados, por ejemplo, pues es una resistencia muy complicada, ¿no? de tener. Y luego, bueno, ya por ir terminando, yo creo, en cuanto a situaciones concretas que, por ejemplo, hemos podido ver dentro del funcionamiento de extranjeros, supongo que todos sabréis lo que es. Son centros que son de carácter no penitenciario, aunque tenemos el ejemplo de la cárcel de Archidona en Málaga, que sí que es una cárcel y la usaron como centro de internamiento de extranjeros, y que hubo una muerte de un compañero argelino, a pesar de que es ilegal que les internen ahí. Pero bueno, hablando de internamiento de extranjeros per se, es un centro de detención donde encierran a las personas pues para expulsarlas. Es bastante peor que la cárcel en cuanto a que, aunque son 60 días el plazo máximo que están dentro, pero las condiciones son aberrantes. La asistencia médica es nula prácticamente, la información es nula prácticamente, no hay traductores, por lo tanto las personas que quieren hacer una ayuda pues son las que un poco tendrían que traducir la información, digamos, que se quiere que se las den a las personas pues, para que no sean deportadas y puedan estar en el país, ¿no? Y bueno, en concreto, como decía, hace poco se consiguió, bueno, hubo un cambio, digamos, de políticas de un consulado que sí que había tenido resistencia anteriormente, un consulado africano, da igual el nombre, porque bueno, tampoco quiero concretar, ¿no? Exactamente, que sí que había tenido resistencia la persona cónsul en cuanto a no dar salvoconductos a las personas que pues, o bien que estaban dentro del CIE o bien detenidas para que se pudiera proceder a la expulsión,
pero ahora ha habido un cambio de política y sí queda estos salvoconductos. Entonces estas personas pues obviamente ahora son muchísimo más susceptibles pues, de que puedan ser deportadas si están en situación administrativa irregular. Lo que ha pasado hace poco es que había ciertas personas dentro del centro de internamiento que eran susceptibles, en este caso mujeres africanas, que eran susceptibles de protección internacional porque tenían una experiencia, un pasado en el país de origen bastante arduo de violencia de género, etcétera, etcétera. Eran susceptibles, por tanto, de pedir esta protección, pero como eran de este país en concreto, no lo habían pedido porque no querían quedarse residiendo aquí, querían irse a Francia. Entonces, bueno, digamos que recibieron la notificación de expulsión. Ellas, obviamente, como creían que tenían, digamos, esa protección por parte del país, que no iba a dar ese salvoconducto, pues no hicieron nada, pero sí iba a producir esa expulsión. Entonces, al final, bueno, para ya terminar con la historieta, al final no se produjo la expulsión porque se pudo parar, puesto que ellas, aún no pidiendo esa protección, la pidieron en el último momento y pudieron salvarse, digamos, pero bueno, para que veáis un poco todo lo que tiene que ver con el centro de internamiento, es muy complicado visibilizar o denunciar todo lo que pasa dentro y que eso pueda tener un mínimo impacto, porque todo lo que tiene que ver con las personas que están dentro son sistemáticamente criminalizadas a diario. Aparte, claro, como sabemos, aparte de que están en situación administrativa irregular, pues también las que, aunque posean papeles o posean nacionalidad, pues también lo son, digamos, por relacionarlas todas igual, ¿no? Pues gente que no sea blanca, pues ya es sistemáticamente criminalizada. Y bueno, yo en concreto, digamos que centro mi lucha ahí, porque creo que bueno, la lucha antirracista que yo personalmente llevo y que tengo, pues viene a ser esa, ¿no? Obviamente, como decía, en cuanto al internamiento y todo lo que tiene que ver con esto, por ejemplo en Aluche hay muy poco internamiento a mujeres, aunque sí que hay un módulo de mujeres, hay poco internamiento, pero digamos que las violencias en cuanto a racismo policial, etcétera, etcétera, se viven desde otra forma, pero son todas iguales, ¿no? Porque si lo relacionamos un poco con todo lo que tiene que ver con la lucha, por ejemplo, feminismo negro, womanism, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la lucha de hombre y mujer desde una perspectiva antirracista, antidecolonial, pues un poco tiene que ver con esto, ¿no? Que si la lucha antirracista, que también la podemos meter obviamente el feminismo, etcétera, etcétera, no la centralizamos en algo como tiene que ver la defensa, ¿no? De las personas que tienen que tener un libre movimiento y que no lo tienen, porque la realidad es esta, la gente que tiene libertad de movimiento son la gente europea, blanca obviamente con más privilegio, porque yo por ejemplo también soy europea, bueno, yo me puedo mover, ¿no? Pero bueno, yo creo que voy a ir terminando ya porque si no me voy a ir más y voy a dejarlo ya, yo creo. Y bueno, pues eso, para que después en el un poco... diálogo Muy bien. comentamos. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy la última en hablar y creo que voy a ser la más breve de todos. Yo quisiera hablar sobre Sankara, sobre Thomas Sankara y bueno, el título de la conferencia es el empoderamiento de la mujer africana. Así dicho, da un poco de miedo porque quisiera lo primero destacar, que el empoderamiento de la mujer africana solo puede partir de la mujer africana, ni de la mujer europea, ni siquiera del hombre africano. Creo que en ese sentido Sankara es bastante precursor y se adelanta a muchas de las, dijéramos, de los debates que se están produciendo ahora mismo en torno, Antonio ha comentado sobre el mujerismo, en torno al feminismo negro, y por un lado iguala o intenta igualar en su concepción política el espacio que debe ocupar el hombre y el espacio que debe ocupar la mujer, y por otro lado creo que lo hace desde una posición de poder como jefe de Estado, pero desde una posición, intenta que sea lo más igualitaria posible. Hay una frase de Sankara que, bueno, que él lo que dice es que corresponde precisamente a las mujeres llevar a cabo esa liberación, no puede darse ni por parte de los hombres, ni de los africanos, ni por supuesto de las mujeres europeas. Creo que Sankara es uno de los
gobernantes panafricanistas más importantes que ha dado África, porque desde el principio habla primero de la unión de los africanos y lo circunscribe a temas concretos, como por ejemplo el tema de la deuda, ¿no? En la conferencia de Addis Abeba, en la conferencia de jefes de Estado africanos, denuncia la deuda africana como parte de los procesos neocolonialistas y llama a todos los jefes de Estado a unirse en ese rechazo a la deuda. Creo que esa es una actitud panafricanista 100%, puesto que no quiere transformar solo Burkina o su país, sino transformar la relación de dependencia que tienen los países africanos a través de la deuda externa, que ahora también nosotros sabemos lo que es, con las metrópolis europeas. Sankara sitúa el origen de la sumisión y de la explotación femenina, siguiendo un poco el materialismo dialéctico y a Engels, en la aparición de la propiedad privada, ¿no? Antumi nos ha comentado que nunca ha habido verdaderamente matriarcados, pero sí que es verdad que ha habido un cambio grande en la sociedad cuando, bueno, todos sabemos, cuando aparece la propiedad privada. Ahí es cuando, para Sankara, la mujer se convierte en esclavo del hombre. Nos dice que también que podríamos comparar la situación de la mujer con la situación del obrero en el sistema capitalista, pero aún así el obrero siempre tiene a alguien a quien reprimir, que es su propia mujer, es decir, mujeres y obreros y aún por debajo la mujer del obrero. También quisiera decir que con respecto al tema del empoderamiento de la mujer africana, creo que no debemos caer en el paternalismo que a menudo se da desde los países occidentales, puesto que imponer modos de vida y modos de pensamiento es un completo error. El feminismo incluso negro, como yo creo que nos ha querido señalar Antumi, en muchos sentidos todavía considera a las mujeres africanas como mujeres relegadas, mujeres de segunda, mujeres a las que hay que ir de alguna manera a mostrar el camino. Y ese creo que es uno de los principales problemas. En el caso de Burkina, Sankara nos dirá que la mujer llega siempre después que el hombre y no a la vez. Y eso se da en muchísimas de las revoluciones, también en la revolución indígena, donde de alguna manera las mujeres o la lucha de las mujeres siempre queda relegada a un segundo lugar respecto a la liberación de los pueblos. Es decir, primero los pueblos se liberan, pero se liberan por y para la acción de los hombres, y en un segundo caso quedarían las mujeres como remanentes de esa liberación. Hay otra frase de Sankara que también me gusta, que él pronuncia en el discurso de la Unión, que dice que las mujeres sostienen la otra mitad del cielo, ¿no? Creo que esa es la visión que él intenta transmitir todo el tiempo. Hay el discurso que da a las mujeres, en el que habla más sobre la lucha y la liberación femenina. Es un discurso siempre desde la humildad, y es curioso comprobar cómo, a pesar de en ese momento ser el jefe de Estado de Burkina, él se sitúa en un segundo paso, en un paso más atrás, para hablar a lo que él considera sus hermanas, porque es así. Uno de los, bueno, estaba diciendo y os quería comentar el tema de que sí, Occidente impone sus modos de vida a las mujeres y a las mujeres negras y africanas, y en ese sentido, por ejemplo, uno de los aspectos más problemáticos sería el tema de los matrimonios polígamos. No me voy a meter ahora a profundizar en ese tema, pero sí que es verdad que donde muchas veces los ojos occidentales solo ven poligamia, hay también
relaciones de hermanamiento y relaciones de solidaridad mutuas, a pesar de la opresión que sufren las mujeres, o a pesar de la situación desigual, dijéramos, que tienen las mujeres en estos matrimonios. También Sankara señala claramente la brecha de género, y eso ya lo he comentado, cuando nos dice que la mujer africana siempre está, o la mujer en general, siempre está supeditada al hombre. Y en ese punto compara un poco la prostitución con el matrimonio, cuando es un matrimonio con relaciones de dependencia y sobre todo dependencia económica, cuando la mujer no tiene su propia capacidad para ser autónoma económicamente, es cuando para él el matrimonio y la prostitución quedan igualados, pues de alguna manera el hombre compra a la mujer no por un espacio breve, sino por un espacio mayor de tiempo. Bueno, lo que quería decir es un poco esto. Sobre todo quería recalcar el tema de que sin la participación de las interesadas, es decir, si la revolución tiene que partir, o el empoderamiento, que bueno, es una palabra, no sé si en este caso sería correcta, porque al fin y al cabo se trata de hacer hablar a alguien por sí mismo, si de algún sitio tiene que salir es del propio seno de las mujeres africanas y del propio seno de las comunidades africanas. Y nunca viniendo ni los hombres ni las mujeres europeas siquiera a intentar, dijéramos, imponer o proponer modos de vida que no cuentan en el fondo con la realidad de las sociedades en las que se intenta intervenir. Para esto un ejemplo claro es la cooperación, y sobre todo la cooperación en aspectos de género, porque donde a menudo se suele ver un empoderamiento, hay un movimiento de fichas en el tablero que hace que a veces se desmorone la sociedad entera. Por eso creo que es importante tener claro, uno, que la no intervención en las sociedades es fundamental, y dos, que si esa intervención se va a llevar a cabo tiene que darse siempre desde dijéramos, el máximo respeto y la máxima lejanía posible. Y bueno, eso es lo que yo quería decir un poco, porque creo que las partes más importantes, tanto Bulli como Antumi, han tocado temas sobre el panafricanismo, y bueno, aquí lo dejo.